Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Aleluya. Como siempre, quiero darle la bienvenida al Señor Jesucristo. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor Jesucristo? Sí, Dios, recibe la gloria, recibe el poder y la adoración, Señor Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre. Ok, bienvenidos sean también todos ustedes. Me da mucho gusto verlos. Ustedes son parte de la alegría del Señor y la alegría de mi corazón. Muchas gracias por venir y por esos esfuerzos que ustedes hacen por estar aquí en la presencia de Dios. Mateo en el capítulo 3. Quiero predicarte esta hora un mensaje que espero que sea de mucha bendición para ti. Una ocasión un hombre entró a la escuelita dominical y le hizo una pregunta a uno de los niños y le preguntó acerca de qué es el fruto del arrepentimiento. Y el niño pensó por un segundo, unos momentos, titubeó quizás, y el niño dijo: el fruto del arrepentimiento es estar triste por los pecados cometidos. Pero estando una niña ahí junto al niño en la escuelita dominical, ella levantó la mano y dijo algo más al respecto. Dice: el fruto del arrepentimiento es estar lo suficiente y lo bastantemente triste por haber ofendido a Dios con nuestros pecados, lo suficientemente arrepentidos para no volver a hacerlo jamás. Eso consideró la niña y el niño como uno de los frutos del arrepentimiento. Aleluya. Y en Mateo en el capítulo 3, Juan el Bautista habla acerca de este asunto. Habla acerca del arrepentimiento. Pero lo que vamos a ver es que no solamente basta arrepentirse. La Biblia nos enseña, hermano, que debemos demostrar, o sea, que no basta arrepentirse, debe haber una demostración de respeto, aleluya, y una demostración de no volver a hacerlo, de estar completa, de ser diferente, de estar completamente arrepentidos. Y esto tiene que ver con un cambio radical en toda nuestra manera de vivir. Y dice Juan capítulo 3:1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, en este momento. Dame favor delante de tus ojos y delante de la gente, y pido que este mensaje
sea de gran edificación y de mucha bendición para los que estamos aquí, para aquellos que nos están viendo a través de las redes, a través de la línea. En el nombre de Jesús yo pido que convicciones, Señor Dios, nuestra vida, que todo oído esté atento y todo corazón receptivo a tu palabra, y como siempre te ruego que podamos poner por obra tu santa palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido, y el pueblo de Dios diga un fuerte. Quiero hablarte acerca de los frutos del arrepentimiento. Y voy a pedir que me pongan atención, por favor, apaguen su celular, no se estén distrayendo. Quiero que haya el mayor respeto hacia Dios posible en esta tarde, aleluya, y que nos ayuden también con los niños, aleluya, que alguien nos ayude por ahí con los pequeños. Y vamos a poner atención a lo que dice la Sagrada Escritura. Primeramente vamos a hablar acerca de la necesidad de un sincero arrepentimiento. Una ocasión me encontré a unas jóvenes, bueno, más bien fueron a tocar la puerta de mi casa. Unas jovencitas, eran 2 o 3 jovencitas con paraguas. Tú sabes de dónde venían. Tocaron la puerta de mi casa y me empezaron a hablar, y que oiga, y que ya sabe, y que Jehová, y que esto, y que aquello, y que el otro. Digo, ver, momento. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a Dios? Ah, claro que conocemos a Dios, desde luego que por supuesto. Ok, otra pregunta más. ¿Y ustedes viven arrepentidas? ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Se rieron así con una risa burlona y dijeron, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Aquellas mujeres, testigos de Jehová, se sentían más justas, aleluya, tal vez que Priscila o que Eunice, la mamá de Timoteo, se sentían muy justas, porque estas mujeres, para estar aquí, hermano, tuvieron que haber pasado por un acto de arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia nos muestra, hermanos, que sin arrepentimiento no podremos de alguna manera entrar al cielo. Y esas jovencitas tenían la esperanza de entrar al cielo, pero no tenían necesidad de arrepentirse de nada. Qué raro que haya personas que profesan una religión engañosa. Bien dijo el apóstol Pablo, aleluya, en Gálatas 1, donde habla de doctrinas de demonios, de evangelios raros, de evangelios extraños. Aleluya. Y bueno, esto dice cómo está, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Esta palabra anatema, según el diccionario, también tiene que ver con maldito, sea, como decir, sea maldito quien profesa un evangelio extraño, un evangelio diferente. Y ellas profesaban un evangelio sin arrepentimiento. Y la Biblia no concibe el evangelio sin arrepentimiento, hermanos, porque el arrepentimiento es algo muy importante para la salvación de la persona. ¿Ok? Sin arrepentimiento sincero y definitivo, no hay garantías de que una persona pueda ir al cielo. El mismo Señor Jesucristo habla acerca de esto en el Evangelio de Mateo y nos enseña, hermanos, que dice que Él no vino a llamar a los buenos o a los perfectos, porque no hay perfectos, no hay buenos en ese sentido. Mas dice que Él vino a llamar a los pecadores y no los vino a llamar
a comer, a cenar o a desayunar, dice que los vino a llamar al arrepentimiento. Y dice Mateo 9:9, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aleluya, dice, se sentaron a la mesa de Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los pecadores? Y Jesús, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Y en esto está basada literalmente la fe de un cristiano. Sabemos que somos salvos por fe y por arrepentimiento. No hay un pecado tan grande que haya cometido el ser humano que Dios no se lo pueda perdonar si el hombre viene con un corazón dispuesto, sincero, humilde y se arrepiente definitivamente delante de Dios. Pero sin arrepentimiento no hay garantías de salvación. Sin arrepentimiento no hay garantías de ir al cielo. Y esa es nuestra esperanza, ir al cielo. Aleluya. Mira, el arrepentimiento es una señal de dolor, de tristeza, de pesar y humildad. Dolor y pesar de haber pecado en contra de Dios. Mira, el pecado es una ofensa. El pecado no es algo sencillo. El pecado, hermano, es un desafío literal hacia Dios. Y mayormente cuando el pecado es ejercido por una persona, por una cristiano que ya conoció de Jesucristo. Como aquellas jovencitas. Si ellas conocen a Dios, hermano, aleluya, y no sienten la necesidad de arrepentirse, estarían desafiando a Dios. Porque el pecado es una ofensa. Y la Biblia nos enseña que no hay un solo hombre justo, una sola persona justa en la tierra. El Señor Jesucristo le dijo al joven rico de Marcos capítulo 10, dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Aleluya. Ahora, no que Jesús no fuera bueno, sino que el hombre aquel estaba tratando de sacar de alguna manera algún provecho de justificación, porque él pensaba que había cumplido todas las cosas, toda la ley. Aleluya. Pero bueno, el mensaje que estoy predicándote ahora tiene que ver con los frutos del arrepentimiento. Y el pecado nos pone en enemistad contra Dios. Y eso es lo que trae la condenación del ser humano a su propia vida. Mira, el pecado es lo que hace que el ser humano sea un candidato al infierno. Y candidatos al infierno hay muchos. Aún muchos de nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, éramos candidatos al infierno. Hacia allá nos estábamos dirigiendo. Pablo dijo en Efesios 2
que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Pero dice que la gracia de Dios abundó sobre nosotros y nos otorgó el perdón, y como consecuencia vino la salvación a nuestra vida. Pero ¿qué hicimos nosotros en aquel tiempo? Acuérdate, cuando viniste a Cristo, lo primero que hiciste para poder merecer el perdón y la gracia fue un arrepentimiento sincero. Aleluya. Y entonces, cuando un pecador se arrepiente, hermano, el que antes era candidato al infierno, entonces vino a pasar de muerte a vida. Porque cuando la Biblia habla de muerte eterna, se habla de la condenación de la persona que vive por los siglos, o que va directamente al infierno y vive por los siglos de los siglos en el infierno. Pero el arrepentimiento sincero, genuino y verdadero, hermano, vino a cambiar nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué hiciste? Solamente te arrepentiste. ¿Qué hicieron aquellos que ahorita están en el cielo? ¿Qué hizo Pedro si Pedro no era una blanca palomita? Pedro era una persona común como usted y yo. Pero un día Pedro vino al Señor, hermano, con sus fallas, sus errores y lo que tú quieras. Y Pedro y todos los demás y muchísimos más se arrepintieron de sus acciones, de sus malos caminos. Y hoy están en el cielo dando gloria a Dios. ¿Qué hicieron? Ellos no pagaron el precio. El precio lo pagó Jesús, y ellos solamente se arrepintieron y nunca más lo volvieron a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Arrepentimiento es un cambio de dirección. Es un cambio de enfoque, un cambio de mentalidad. Mira todas las cosas que se ven allá afuera, hermano. Quiero que vayas analizando este mensaje. El sufrimiento, el dolor, la pobreza, la enfermedad, son producto del pecado del hombre. La mayor parte, más bien todas las desgracias que hay en el mundo, son producto del pecado del hombre. Y aún los terremotos, el cambio climático y demás acontecimientos como desastres sobrenaturales son consecuencia del pecado del hombre. Gente considera esto como un castigo de Dios, pero no es un castigo de Dios. Lo que está pasando en el mundo es por causa del pecado del hombre. ¿Cuánto dicen amén? Porque la Biblia dice que Dios de tal manera amó al mundo, sin acepción de personas, y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Aleluya, y vida eterna. ¿Ok? Y cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, hermano, en teoría ya no debemos volver a ser las mismas personas, porque Cristo viene y cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Aleluya. Mira, ahorita tenemos una enfermedad contagiosa, maligna y mortal en el mundo. Y esta enfermedad que está corriendo por el mundo y que ha matado a millones de personas, hermano, es consecuencia del pecado del hombre. Amén. Gente no lo puede entender, hermanos. Y hay gente que dice, bueno, dicen en su corazón, ¿por qué si hay un Dios no interviene a favor de los hombres?
Pero ¿quién ha dicho que Dios no interviene a favor de los hombres? Si otra vez dice Pablo en Efesios capítulo 2 que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, el Señor Jesucristo vino a darnos vida. Y Él nos dio vida, dice en Efesios 2, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién dice que Dios no interviene a favor de los seres humanos? Hermano, la Biblia dice que si no fuera por la gracia de Dios, ya no existiríamos. Dice, por las misericordias de Dios no hemos sido destruidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Pero la gente busca un pretexto. La gente busca un culpable. Y sabes, cuando la gente busca un culpable, es una señal de que su corazón está endurecido contra Dios y no quiere cambiar. Amén. Porque están endurecidos. Están enojados con Dios. Por eso es que gente se siente justa, se siente perfecta. Y peor aquellos que hacen alguna obra de caridad. Se sienten que son buenos, como aquel que siente que está ocupando el lugar de Dios en la tierra y no se arrepiente de sus pecados. Pero todo lo que está pasando en la tierra es consecuencia de los pecados del hombre. Aleluya. ¿Por qué Dios no interviene? Un hombre se acercó a una hija de Billy Graham algún día y le dijo de todas las cosas que están pasando en el mundo. En ese tiempo habían sucedido algunas otras cosas terribles. Aleluya. Y este hombre se acercó a la hija de Billy Graham y le preguntó: todo lo que está pasando en el mundo me hace dudar de Dios, me hace dudar de la existencia de Dios. Porque la gente, hermano, busca su propia justificación. La gente se considera buena en sí mismo y no sienten necesidad de arrepentirse. ¿Y sabes por qué Dios no interviene directamente en la vida de esas personas? Por eso mismo, por su corazón no arrepentido. Aleluya. En Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, dice que el pecado es consecuencia de muerte. Dice la palabra del Señor. Ve conmigo a Romanos capítulo 6. Verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y vamos a hacer una pausa ahí. Dice: la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado trae como consecuencia toda clase de desgracias a la vida de una persona. Enfermedades, miserias, plagas, etcétera. Y como consecuencia, la muerte. Pero hay algo más interesante. Esto nos muestra la intervención de Dios, hermano. Y es que en realidad Dios no ha desamparado al mundo. Dios nos dio, hermanos, a su Hijo, para que por medio de Él pudiéramos ser salvos. Y es increíble. Jesucristo vino a morir por nosotros hace unos 2000 años. Y a pesar de haber pasado tanto tiempo, hay gente que todavía no lo conoce. Hay gente que todavía no lo recibe y hay gente que todavía lo rechaza. Pero dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero dice algo más interesante todavía: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora escucha esto. Dice: mas
la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo que Dios nos dio. ¿Sabes quién es la dádiva de Dios? Bueno, aquí está hablando de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo fue la dádiva de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. ¿Sabes algo? Que Jesucristo fue la propiciación de nuestros pecados. Pero hay algo que debo decirte todavía, que para que haya perdón, primeramente debe haber un sincero arrepentimiento en el corazón de la persona. Porque la Biblia también nos muestra que Dios resiste a los soberbios, resiste a los faraones. Aleluya. Aquellos que se sienten perfectos, que se sienten poderosos, aquellos que no se humillan, aquellos que no se rinden a Dios. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Dios, hermano, sabe que somos pecadores. Y Él intervino directamente a favor de nosotros. Ahora lo único que Dios está buscando sobre la tierra, en todos los hombres, es un corazón humilde, contrito y humillado. Y eso es suficiente, hermano, para que Dios derrame su gracia y su perdón sobre nosotros. Esa es la palabra de Dios. En el Salmo, en el capítulo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Basta un corazón humilde, hermano. Basta un corazón arrepentido, un corazón contrito, que con lágrimas de los ojos, o en los ojos, perdón, vienes a la presencia de Dios llorando. Porque el arrepentimiento en tu corazón y el mío debe ser un arrepentimiento sincero. Amén. ¿Sabes? Yo he oído personas que perdonan de la boca para afuera. He oído personas así. A veces trato con matrimonios y a veces les digo, a ver, hermana, pídele perdón a tu esposo. Y la hermana a veces llorando, ¿me perdonas? Y el otro, te perdono. ¿Ok? Le está perdonando de la boca para afuera. No siente en su corazón el perdonar. De la misma manera hay personas, hermano, que su arrepentimiento es también fingido. Es un arrepentimiento superficial. No se arrepienten profundamente en su corazón. Cuando he visto personas, hermano, dile al Señor, repite conmigo, Señor, me arrepiento. Me arrepiento. En realidad no se están arrepintiendo. Por otro lado, he visto, hermanos, corazones que cuando los estoy guiando a una oración, di conmigo, Señor, me arrepiento, están derramando sus lágrimas, aleluya,
desde el fondo de su alma está saliendo esa convicción, ese dolor, esa tristeza, ese arrepentimiento. Amén. Y dice el Señor que el arrepentimiento aquí, Salmo 51, 17 dice, el arrepentimiento debe ser genuino, debe ser verdadero, no superficial. Aleluya. Dice, al corazón humilde y arrepentido Dios no desprecia. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el verso 14, dice la palabra del Señor, que si se humilla mi pueblo, el cual invoca mi nombre, y se arrepienten y oran de corazón, dice, entonces yo voy a oír desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, yo creo que el problema no es el coronavirus en esta época. No. En realidad eso para Dios no es un problema. El problema es la dureza del corazón del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Para que le vayas dando la gloria a Dios, porque esa es la realidad. El problema no es la enfermedad que está matando al mundo ahorita. El problema es el corazón no arrepentido de las personas. Si, imagínate, si la mayor parte del mundo viviese arrepentido, otra sería la historia. El problema es la dureza del corazón de la persona. El arrepentimiento, para que tenga validez, vuelvo a decírtelo, debe ser sincero, no fingido, debe ser desde lo profundo del corazón y muchas veces con lágrimas en tus ojos. Aleluya. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Es una persona que llora por haber ofendido a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora vamos a ver acerca de los frutos del arrepentimiento. Mira, la respuesta y la solución que busca la gente a su situación, a su necesidad, incluso a su enfermedad, la respuesta y la solución está basada en un arrepentimiento sincero y definitivo. Aleluya. De otra manera, hermanos, no habrá solución al dilema del ser humano. El problema es que el arrepentimiento de algunos cristianos incluso no ha sido realmente verdadero. Ahora ya no voy a hablar tan solamente del mundo, porque el mundo quizás no sepa mucho acerca de esto. Pero hay cristianos, hermano, que su arrepentimiento no es sincero. Cuando un cristiano está cometiendo los mismos errores, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, es señal de que no se ha arrepentido de verdad. Amén. Porque el arrepentimiento es como si yo dijera, es borrón y cuenta nueva. Ok, aquí se termina esto. Hay un hombre ahí que por mi casa siempre está peleando allá atrás de mi casa, y siempre está peleando y grita y dice cosas, y una de sus palabras es: se acabó, se acabó, se acabó, y nunca se acaba. Así hay cristianos que se arrepienten y se arrepienten y se arrepienten y nunca se arrepienten.
Amén. El problema es eso, hermano. Cristianos tampoco no se han arrepentido genuinamente. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento que debe haber en un cristiano? Bueno, se habla de un cambio radical en toda nuestra manera de vivir. Y tiene que ver cómo pienso, cómo me visto, cómo ando. Si ando en malos pasos, o si siempre estoy pensando el mal. Tiene que ver cómo se expresa un cristiano. Si alguien dice haber conocido a Dios, tiene que ver cómo se expresa. ¿Está claro? Hay cristianos que todavía dicen albures. Cristianos que todavía dicen malas palabras. Amén. O que siguen las corrientes de malas palabras. Siguen corrientes extrañas. ¿Cómo te expresas? Tú que me estás mirando tal vez por las redes, ¿cómo te expresas? Amén. A veces suben a las redes sociales cosas vergonzosas. Los cristianos. Por eso están como están. Por eso no hay un cambio, no hay una mejoría. No hay una buena relación en la familia, en el matrimonio, en fin. Porque sus mentes están corrompidas. Hablan cosas abominables. Respecto a estas cosas, dijo Tito, aleluya, el capítulo 1, en el verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Tito está hablando acerca de cristianos que ya conocen a Dios, ¿verdad? Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Con sus hechos, con sus palabras, con su carácter, con su conducta. No hay un cambio, aleluya, radical en ellos. Y actúan, como si no tuvieran el temor de Dios en sus corazones. El arrepentimiento de muchos cristianos no es sincero, hermanos. Ahora, la sinceridad es una cualidad moral de mucho valor en nuestra vida. No estoy hablando de que debes de ser perfecto. Simplemente, hermano, que debe haber esa cualidad de sinceridad y de moral en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Me oye? Aleluya. La cualidad moral es un gran valor y se fundamenta en el respeto y en el apego moral y la verdad. Por eso dice el escritor de nuestro texto, dice: den frutos o hagan frutos
dignos de arrepentimiento. Es ya no hacer voluntariamente las malas cosas que antes hacía. Escucha bien esto esta hora. ¿Cuántos están aquí todavía? Escucha lo que voy a decir. Mira, si un cristiano que ya se arrepintió de veras de sus propios pecados, piensa esto. Un cristiano que se arrepintió sinceramente de sus pecados, ¿se estaría acostando constantemente con una mujer que no es su esposa? O una mujer que se supone que ya se arrepintió y es cristiana, ¿se estaría acostando constantemente con un hombre que no es su esposo? Amén. ¿Estamos de acuerdo con Dios? Eso no sería correcto. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que viven en unión libre? Nadie dijo amén. ¿Dónde está la moral? Es que es lo mismo, hermano. Lo mismo da que un cristiano se acueste con una mujer del mundo que no es cristiana. O que un hombre se acueste con una mujer que no es cristiana, o que una mujer con un hombre que no es cristiano. Es lo mismo estar con cualquier persona del mundo o de la calle. La diferencia es que a este ya lo conozco, o a esta ya la conozco. Sí, lo conoces o la conoces, pero si no estás casado con ella, no es tu esposa. ¿Cuántos están con Dios? No se me vaya a poner en contra. Y si no estás casado con ella no es tu esposa. Y si, hermana, no estás casada con él, no es tu esposo. ¿O no? No, pero es que me da pa'l chivo. Una vez dije en una predicación, las rameras se acuestan con muchos que les dan pa'l chivo y no son sus maridos. Amén. Es la misma cosa. No hay un arrepentimiento genuino. No hay un arrepentimiento sincero, hermanos. Y nada de que a esta la conozco y a este lo conozco. Esa no es la cosa. La pregunta es que si conocen a Cristo, el que conoce a Cristo y vive arrepentido genuinamente, su vida ya nunca más es igual. Aleluya. Ahora, si se han arrepentido de verdad de todos sus pecados, ¿en dónde están sus frutos? ¿Cuál es el cambio que hay en sus vidas? Hay una palabra que se llama metanoia. Bueno, ¿dónde está la metanoia? Metanoia quiere decir cambio de mente respecto al pecado, respecto a Dios y respecto a uno mismo. Eso es metanoia. Es literalmente el fruto del arrepentimiento. Seguir haciendo lo mismo, hermano,
Lo mismo que antes hacíamos, dije en el primer punto, es tentar a Dios. Y eso no es correcto. Porque una persona que ya conoció a Dios y sigue haciendo las mismas cosas que antes, hermano, está en un grave peligro. En un grave peligro. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando una persona sigue cometiendo los mismos errores de siempre, los mismos pecados de siempre, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, está pecando voluntariamente. ¿Ok? Y dice, ya no hay más sacrificio por sus pecados. Dice que eso nos convierte a la persona en adversario de Dios. Una persona que no se quiere arrepentir de verdad, que siempre está cometiendo lo mismo. Se acabó, no se acaba. Esa persona se está convirtiendo en un adversario del Señor. Hebreos 10:27 dice esa cuestión, hermanos. Aleluya. No debe ser así las cosas, hermano. El arrepentimiento debe ser sincero y debe ser genuino. Pablo habla acerca de ciertas actitudes en Gálatas capítulo 5, de ciertas actitudes, hermano, que enseñan que no hay un arrepentimiento sincero. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay un peligro en esto. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una señal de un corazón no arrepentido y que sigue haciendo las mismas terribles cosas que antes. Igual lo mismo, vaya. No más que ahora con el conocimiento de Cristo. Es como si tuvieran licencia para hacerlo vil, como si tuvieran licencia para pecar. Y yo sé que cuando venimos a Cristo, Dios nos hace libres, pero no libertinos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estos no son frutos dignos, lo que estamos mirando aquí con Pablo en Gálatas 5:19. Al menos no para un cristiano, no para alguien que ha conocido a Dios y que espera ir al cielo. ¿Cuántos esperan ir al cielo aquí? Gloria a Dios. Bueno, entonces el asunto es que hay que corregir y arreglar ciertas cosas en muchas áreas de la vida, hermano. Hay que arreglar ciertas cosas que están ahí mal en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestro carácter. Hay que arreglar ciertas cosas, porque la Biblia dice que por estas cosas viene la ira de Dios, aleluya, sobre el mundo y sobre la gente. Vamos a ir analizando esto y
Necesario esta hora que hay un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de carácter, para que no venga la ira de Dios, de la cual dice Mateo capítulo 3, versículo 7. Aleluya. Es necesario, hermano, dar frutos dignos de arrepentimiento. Es muy necesario, hermano. Y esto es vivir como Dios manda. Es ajustarnos en nuestra vida a la voluntad de Dios. Es dar a luz frutos dignos y mostrar que conocemos realmente a Dios. No estamos experimentando, sino conocemos a Dios realmente. Hemos experimentado ya el cambio, el arrepentimiento. Y nuestras buenas acciones, hermano, son los frutos dignos del arrepentimiento. Haciendo lo justo, haciendo lo correcto. Y el que hacía pecado, ya no lo haga. Aleluya. Dice el Señor en Mateo 7, 21 al 23. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Muchos, dice, me dirán en aquel día esto y aquello. Pero dice, aleluya, este pasaje en Mateo capítulo 7, en el verso 21 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Está refiriéndose a quienes no han expresado un genuino arrepentimiento. ¿Está conmigo? Nunca los conocí. Nunca se humillaron ante mí, nunca se arrepintieron. Nunca hicieron mi voluntad. Nunca hicieron lo que yo digo. Nunca se sujetaron a mi voluntad. El arrepentimiento genuino es la evidencia de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Porque todo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya quedan atrás. Ahora en Cristo, hermano, todas son hechas nuevas. Por eso digo, borrón y cuenta nueva. Ya no somos las mismas personas de antes. Aleluya. Lucas dijo en Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos mejores. Y aquí habla de dos cosas. Habla dice, de arrepentimiento y de una conversión genuina. ¿Cuántos dicen amén? Así que si Dios nos da la oportunidad y nos hemos arrepentido de todo aquello, ahora tenemos que venirnos a la iglesia. Una conversión absoluta hacia Dios. Una conversión genuina. Una conversión verdadera. Aleluya. Dice: para que sean borrados vuestros pecados, hermano. Imagínate, una persona se arrepiente ahorita, hermano, y batalla para venir a la iglesia. ¿Tú crees que esa persona va a dar frutos dignos de arrepentimiento? Yo pienso que no. Necesitamos ser constantes.
Aquí es donde Dios está tratando en nuestros corazones cada momento. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde Dios, aleluya, trabaja en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Aquí es donde Dios descubre todas las cosas que se hacen en secreto. Convertíos, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos mejores. Mira, cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados y nos convertimos a Dios, nos congregamos y esto, hermano, y servimos a Dios, tiempos mejores vienen a nuestra vida. Aleluya. Refrigerio habla de una paz, de una satisfacción, habla de una sanidad, de una protección, habla de todas esas cosas buenas que vienen a nuestra vida cuando nos hemos arrepentido genuinamente, hermano. Así que demos frutos dignos de arrepentimiento y andemos como Dios manda. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Amén. No voy a hacer grande este llamado, hermanos. Solamente quiero decir, si alguien está viendo por el internet, por la línea, por Facebook o lo que sea, si estás viviendo para Cristo, si has conocido a Cristo, si estás yendo a una iglesia o fuiste a una iglesia algún día, te arrepentiste de tus pecados, mi consejo es lo que dijo aquí Lucas en Hechos capítulo 3, 19. Él es el escritor de los Hechos. Arrepiéntete y conviértete de verdad, para que vengan de la presencia de Dios tiempos mejores, tus pecados sean perdonados y mejores cosas vengan a tu vida. Y si en verdad te has arrepentido, ya no vuelvas a hacer las mismas cosas que antes hacías. Si estás viviendo en unión libre, arregla eso rápido. Sabes, muchos no, porque no pueden, muchos no quieren en realidad. Y eso es, sabes, lo que dijo Hechos, lo que dice la Biblia, en Hebreos capítulo 10, 26. Eso es pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad. Así que si estás viviendo en una unión libre o en doble vida, bueno, Dios te quiere ayudar esta hora. Arregla tu situación. Renuncia a todo eso. Arregla tu vida para que Dios perdone tus pecados y vengan tiempos mejores a tu vida, en la salud, en la sanidad, en todas las áreas. Dios te quiere ayudar. Y vete a la iglesia si es que te queda cerca, o busca una iglesia verdadera donde se predique el evangelio completo y la sana doctrina. Busca una iglesia por donde tú vives. Quizás no eres del compañerismo, quizás perteneces a otro movimiento. Bueno, igual quiero decirte a ti, si tienes esa oportunidad de mirar este mensaje, escuchar estas palabras, Dios te quiere ayudar. El Señor no ha venido para condenar, Él ha venido para salvarnos. Vino a buscar lo que se ha perdido. Y lo que el Señor pide es un corazón sincero, un corazón con un arrepentimiento genuino y verdadero. Tal vez no perfecto, pero sí un corazón sincero, con una disposición radical en contra del pecado. Arregla tu vida. Y ahora me dirijo a la iglesia aquí en esta hora.
Si hay pendientes también, hermanos, que arreglar, arréglalos ya, para que vengan de la presencia de Dios tiempos mejores a nuestra vida. Aleluya. Y de aquí en adelante, muéstrale al mundo que conoces a Jesucristo en toda tu manera de vivir. Exprésale al mundo con tus hechos, con tus actos, tu carácter, tu conducta. Muéstrale al mundo que conoces a Jesucristo. Aleluya. Y Dios te va a honrar. Seguramente Dios te va a honrar, te va a bendecir. Vamos a ponernos de pie, vamos a venir a estos altares. Tal vez Dios habló a tu corazón. Bueno, esta es una oportunidad para venir acá y expresar nuestro más profundo arrepentimiento de todo corazón y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento y nunca más. Esta vez renuncio y nunca más vuelvo a cometer aquellas cosas voluntariamente. La palabra de Dios es clara y dice: si pecaremos voluntariamente. Eso quiere decir que hay pecados ocasionales. Acuérdate de esto. Hay dos tipos de pecado. Hay un pecado ocasional. Dice: si estás cortando leña, aleluya, y se te chispa el hacha y matas a tu amigo, ok, ese es un pecado ocasional. Pero si estás meditando en tu corazón la manera de perjudicarlo, eso es un pecado intencional. Aleluya. Y así que por eso dices: el si pecaremos voluntariamente, cuando no ignoramos, cuando ya conocemos a Dios, entonces dice: ya no hay más sacrificios por nuestros pecados. Dice: sino una expectación de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos convertimos en enemigos de Dios, en adversarios del Señor. Aleluya. Cuando pecamos voluntariamente, estamos pisando la gracia y la sangre de Jesucristo. Aleluya. Así que usted que me ve, mira a través de las redes, y usted que está aquí en este altar, ¿por qué no hace una oración conmigo? ¿Por qué no le dice: Señor Jesucristo? Repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que he pecado contra Dios y contra el cielo, pero me arrepiento de verdad en esta hora. Acepta, Señor, mi arrepentimiento sincero y definitivo. Ya no quiero ser igual. Renuncio a mis pecados. Renuncio totalmente a mi carácter, a mi forma de ser. Renuncio a esa vida de pecado. Renuncio al adulterio, a la fornicación. Renuncio en este momento a toda actitud y comportamiento anormal. Y en esta hora, Señor, te ruego que vengas a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, Señor. Límpiame. Límpiame de mi pecado, límpiame de mi iniquidad, Señor Dios, te lo ruego. Estoy sinceramente arrepentido, Señor. Ya no quiero volver a ser la misma persona. Prometo en este momento, oh Dios, enderezar mis caminos, enderezar mis sendas, y ya no ser el mismo de antes, Padre. De aquí en adelante quiero ser mejor para agradar tu corazón, porque estoy sinceramente arrepentido de todos mis pecados. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón, y te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre en el cielo, gracias. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Vamos a darle la gloria en este momento. Recibe la adoración, Señor. Recibe la gloria, Jesucristo. Recibe el honor, Dios de los cielos. Oh, recibe la gloria. Oh, Shababa, Koshanda, Yere, Boshika, Baba, Yere, Segera. Oh, Robosika, Yandaya, Baba, que llegó Saya, Baba, Barenda, y Querere, Masayere. Ayúdanos, Señor, a ser mejores y agradar tu corazón, Padre. Gracias, Cristo.
Ok, vamos a regresar a nuestros lugares esta hora. Gloria a Dios. Bueno, quiero que lleves esto en tu corazón. Y si necesitas compartirlo con alguna persona, bueno, transmítelo, compártelo, aleluya. Haz que esa gente también conozca el mensaje genuino del arrepentimiento, o del arrepentimiento genuino. Aleluya. Y Dios les va a ayudar al entender a la gente que no se trata de peco y me arrepiento, no se trata de un arrepentimiento sincero y genuino. Y nunca más un arrepentimiento del se acabó, se acabó, se acabó. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios ahora, en este momento. Hermano Alexis, despídenos en oración con voz potente de ahí donde estás, y que se oiga hasta el cielo en esta hora. Y después de esto, dese por despedido y nos vemos el próximo viernes. Si usted siga las indicaciones, ya dimos los anuncios hace un momento. Dios te bendiga. Dios te bendiga.